Estén ustedes aquí es doblemente de agradecer, ¿no? Gracias a la Casa de América por otra vez invitarme, esta es la tercera vez y espero que no sea la última. Desde hace años me dedico al Pacífico y realmente yo me topé con Hernán Cortés pues en la carrera, en primer lugar, y después en Baja California porque fue el primero que fundó La Paz, la capital de la Baja California Sur, y bueno, seguí los pasos hasta hacer un trabajo hace muchos años sobre la idea de las imágenes de Cortés en la España contemporánea. Ahora lo he extendido un poco más porque buscando más cosas, he visto que las raíces de estas imágenes contemporáneas están mucho más atrás, en el siglo XVI, muy anteriores. Bueno, hay alguno que me ha preguntado, un periodista que tengo aquí enfrente, por qué esto de lo cortés no quita lo valiente. Bueno, es un refrán que enseña que la buena educación, los modales no están reñidos con la firmeza, el carácter decidido y valiente, ¿no? Se puede ser atento, considerado con los demás, pero no servil y cobarde. Y es algo que siempre a lo largo de los años los grandes cronistas van a hablar o van a calificar a Cortés. Es un hombre, más abajo, sí, mejor. Porque es un hombre sagaz, táctico, que sabe reunir a sus hombres, incluso engañarlos diciéndoles que no hay tanto peligro, pero a la vez luego es un gran valiente, es decir, y es una frase que le viene muy bien. Pero se fue en México, se ha hecho muy famosa y entonces habla, lo cortés no quita lo pendejo, ahí lo dejo para los mexicanos, saben por dónde voy, y sobre todo un grupo mexicano de rock llamado Botellita de Jerez, en el Guacan Rock de la Malinche, habla de que lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Esta quiere decir que esa adhesión de los grupos jóvenes mexicanos por lo norteamericano, por lo europeo, nunca les va a quitar lo mexicano que tiene. Y está dirigida a lo amante de todo lo extranjero, ese malinchismo que existe, y a quien les apenan sus raíces mexicanas. Cada día encontramos menos gente en México, porque he vivido 10 años, y realmente, pero bueno, la canción habla sobre eso, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, ¿no? Entonces es una frase. Bueno, y vamos a seguir empezamos con la conferencia. La figura de Hernán Cortés ha sido considerada desde el siglo XVI como una de las más prolíficas en la cultura española y de hispanoamericana. Tan solo el Quijote y el Cid, decía en 1948 José Subirat, le superarían el número de obras, pinturas, etcétera. Hoy no estaría tan seguro, pero no he podido hacer la cuenta porque se puede hacer, pero necesitaría un equipo de gente. Pero sí es una figura fundamental en las letras, en la pintura española y sobre todo en México y de otros países hispanoamericanos. La literatura cortesiana, la escrita por él y la escrita sobre él, comienza ya en vida porque él mismo es un gran escritor, es uno de los mejores de su época, uniendo la espada y la pluma. Y la segunda y la tercera carta de relación fueron editadas en Sevilla, donde vivo actualmente, por el famoso impresor Jacobo Kronberger, en 1522 y 1523 respectivamente, y realmente las cartas de relación son una obra maestra de la crónica de América. Algunas décadas hay que esperar para que los poetas en sus conquistas de hombres, de almas para la religión católica, en el momento donde están peleándose en Europa Carlos V con los protestantes, y que aparezca en la colección de elogios, críticas, alabanzas, censuras, que dibujan un Hernán Cortés hasta la fecha poliédrico, que sigue suscitando los juicios y los dictámenes más dispares. Como dirían en México, no es monedita de oro que a todos les guste. Las hazañas de Cortés comienzan a cantarse
en los largos poemas dedicados a Carlos V, por ejemplo, en la obra de Luis Zapata de Chávez, Carlos Famoso, aparecido en Valencia en 1566, donde este extremeño nacido en Medellín se le compara con el nuevo Marte y se habla de sus enormes conquistas, sus cualidades, etc. Es curioso que esta obra fue una de las pocas que se salvó del examen de la biblioteca del Quijote. O los poemas, también se le cantan los poemas generales a los hombres que conquistaron América, como es el caso de las elegías de varones ilustres, publicado en Madrid en 1589, de Juan de Castellanos. Pero paralelamente aparecen otras obras donde se habla de Cortés o de la familia de Cortés, y se habla sobre todo porque entre 1565 y 1568, encabezados, aunque aquí tendríamos que hablar largamente en otro momento, por Martín Cortés, el hijo de Cortés, pero el segundo, que tiene el mismo nombre, porque el hijo de la Malinche también se llama Martín, realiza una conjura, diríamos que fue más de tasca, de fiesta, etcétera, pero que el gobierno se lo tomó muy en serio y fueron muertos, asesinados, y esta gran parte de la florinata, como decía este cronista Baltasar Dorantes de Carranza, los hijos y los nietos de los conquistadores. Martín Cortés no muere, pero sí gran parte de sus amigos y gran parte de los hijos de los conquistadores, porque se rebelan contra las medidas del rey, que quería que las tierras pasasen solamente a una generación, etcétera. Y entonces, bueno, hay una conjura para que México se independice de España y Martín Cortés pase a ser el rey. Esto aparecerá después en otras obras y quedará. En esta obra, que es muy importante, se publican ya en el siglo XIX-XX, recoge algunas otras composiciones de su tiempo, ¿no? Otras composiciones, por ejemplo, de Francisco de Terrazas, donde se duele de que esta florinata de los conquistadores, del hijo de los conquistadores, hubieran sido masacrados por los nuevos funcionarios y los nuevos colonos que les habían quitado aquello que sus padres habían conquistado. Por eso es muy complicado hablar de la conquista de México, por lo menos hay que hablar con más sentido, ¿no? Hablar primero de que los aztecas eran conquistadores, pero que después los mismos conquistadores fueron conquistados o fueron masacrados por los propios españoles, que fueron después como oficiales y fueron como pobladores en el segundo término. De eso nace el tercer Marqués del Valle, con el cual se termina la generación directa, porque este tiene dos hijos, pero no son directos, diríamos, de padre y madre, no son legítimos, y lo cual aquí se acaba la generación, como se acaba la del Cano a la segunda generación, de Magallanes en la segunda generación, etcétera. Es decir, parece que es un mal de los grandes hombres. Pues este tercer Marqués del Valle, que era bastante como el nieto de Colón, Luis Colón, que también estuvo casándose 2 o 3 veces, en fin, que por ahí se perdieron en las vanidades de la vida, pues está detrás de esta obra que se llama Cortés Valeroso y Mexicana, de Gabriel Lasso de la Vega, que aparece en Madrid, donde de alguna forma se quiere reivindicar la obra de Cortés, porque detrás de esa obra de Cortés va también el de la familia y también va la honra del resto de los conquistadores que le siguen. Otra obra destacada es el poema épico El peregrino indiano. Y perdón que me vean beber buchito de agua, como decimos en Sevilla, pero es que tengo el aire acondicionado del AVE y el olivo me han dejado esta primavera hecho polvo. Pero en fin, vamos a seguir con eso. Esta obra del peregrino indiano, del nuevo hispano Antonio de Saavedra y Guzmán, editado en Madrid en 1599, lo que lo convierte en el primer criollo en editar en la península. Dividido en 20 cantos, reivindica a Cortés como el Marte hispano y el precursor del Bautista, y va dirigido a Felipe III como para consagrarse con la corona.
y por fin aparece esta obra fundamental también en el siglo XVI, aparte de los poemas, etcétera, que están basados básicamente en las cartas, la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, muy unido a la familia, y que escribe una segunda parte llamada La Crónica de la Conquista de la Nueva España, en donde se ensalza el caudillismo de Cortés y por tanto al año de salir a la calle, pues se prohíbe. Hay otros 2 o 3 impresiones más, pero triunfa y entonces no solamente se impide que se reimprima, sino además se recogen. Dice el príncipe Felipe que se recoja, no el actual, que se recoja todos los ejemplares que estén a la venta, ¿no? Ya desde un momento se teme, es decir, es curioso, ¿no? Que las imágenes que tengamos de los conquistadores y de este gran conquistador sean tan simples, cuando realmente es que cada época y cada generación y cada grupo realmente tienen una imagen que conviven a la vez. Entonces, en el siglo XVI se le teme muchísimo a él y a la familia. Lo que pasa es que los hijos se la pasaban pleiteando y yendo de caza y yendo de vida tal, y este hombre pues realmente no dio, diríamos, excesivos problemas. Sí, tanto el hijo, cuando pensó que en España no tenía más crédito, y entonces en México pues quiso abanderar, o por lo menos se dejó que se le comieran los oídos. Con esta obra acabamos y empezamos el siglo de oro, donde realmente ya es el siglo XVII. Cortés está muy lejos, la Nueva España ya está consolidada con los virreyes, y entonces el Cortés pasa a una evolución, diríamos, más normal. Es el emblema de la valentía, de la bravura, de la táctica, del guerrero, pero también del conciliador y del que luego quiere no destruir un país, sino reconstruir un país a base del mestizaje y a base de nuevas instituciones. Los escritores más importantes de la centuria lo van a citar. Quevedo, por ejemplo, lo hace en La España defendida y Los tiempos de ahora. Cervantes en El licenciado Vidriera. Bartolomé de Leonardo Ángel Sola en la primera parte de los Anales de Aragón. Baltasar Gracián en El héroe. Y Tirso de Molina en Todo es dar en una cosa, que forma parte de la trilogía que le encargan los Pizarro. Y no tengo aquí a Lope de Vega, pero en la novela pastoril Arcadia de 1598 dice lo siguiente: Cortés soy, el que venciera por tierra y por mar profundo, con esta espada otro mundo, si otro mundo entonces viera. Di a España triunfos y palmas, con felicísimas guerras, al rey infinitas tierras y a Dios infinitas almas. En cuanto a los poemas épicos que hay en este siglo, pues sobresale La grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, obispo de Puerto Rico, donde resalta el triunfo de Cortés frente a la superstición prehispánica. Es decir, bueno, aquí la Iglesia le echó una mano también para reivindicar, es decir, que realmente sería un nuevo Bautista. Y desde México, Inde de lo Inde, igual. La piedad heroica de don Fernando Cortés, nada más ni nada menos que don Carlos de Góngora y Sigüenza, donde al nuevo Eneas, que lleva la civilización hasta México, le incluye la relación del milagro de Guadalupe, que lo va unido a la figura de Cortés. Sin Cortés no hay Guadalupe, sin Cortés no hay religión. Además de la calidad literaria de estos grandes escritores, hay aportaciones fundamentales en las crónicas. En estas aparece, en primer lugar, la monarquía indiana del franciscano Juan de Torquemada. Cortés estaba unido a los franciscanos durante toda su vida, pero sobre todo después de la conquista de México llegan los 12 apóstoles, llegan unos absolutamente, no solamente son franciscanos, sino franciscanos de primera, que rescatan lo que pueden del legado de la extraordinaria civilización azteca, la extraordinaria civilización indígena. Sahagún y sus compañeros hicieron una labor extraordinaria
y eso, pues gracias a ellos ha llegado a nosotros, aunque sea solamente, diríamos, la punta del iceberg. Otra obra sensacional es el de Bernal Díaz del Castillo, en donde defiende que Cortés sí fue el primero, fue el táctico, fue realmente que tuvo la idea, pero que sin los demás, sin los Solís, sin los Alvarados, sin el resto, no hubieran hecho nada, sin los Sandoval, etcétera, y que se quejaba después de cómo realmente él se llevó la mejor parte. Pero bueno, y para terminar, pues contradiciéndole, como cronista mayor de Indias, Antonio de Solís realiza la historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, que será no solamente una obra importante, porque es donde se ha bebido la mayoría de los escritores posteriores, sino que se convirtió, por ejemplo, en el libro de lectura para aprender español en Francia, durante los siglos XVIII y XIX. Entonces, bueno, han sabido, es una obra que va más allá de la propia crónica. El siglo XVIII nos va a traer nuevos géneros literarios, o sea, no nuevos géneros literarios, sí que se van a expandir, y entonces ahí tenemos también en estos nuevos géneros literarios aparece Cortés citado y con artículos. Hablamos de Benito Jerónimo Feijoo y del ensayo, que es el que lo populariza en España con el teatro crítico universal y las cartas eruditas y curiosas, pero quizás la obra más importante se lo debemos a José Cadalso, el cual arremete contra Montesquieu, que habla mal de Cortés, y entonces le dedica la defensa de la nación española contra la Carta Persiana 78, alrededor de 1768. El teatro, la zarzuela, la ópera tendrán un gran desarrollo impulsado por los nuevos públicos, los salones, los corrales, los coliseos, los majos, las majas, y lo cierto es que la necesidad de novedades y de situaciones dramáticas llevan a que aparezcan junto a los personajes y a los hechos reales, aparezcan también personajes ficticios, y se aborda la conquista con personajes secundarios, con líos, con cosas que se van inventando, pues estos dramáticos. En primer lugar, por su importancia, y se habla de Cortés, pero de forma indirecta, poniendo a Cuauhtémoc o a Montezuma, por ejemplo. Eso pasa con la ópera Montezuma, música de Vivaldi y libreto de Girolamo Giusti, estrenada en el Teatro San Angelo en 1733, o el Montezuma de Karl Heinrich Graun y el libreto de Friedrich der Grosse, que se representa en Berlín el 6 de enero de 1777. Le siguen las representaciones teatrales españolas del pleito de Hernán Cortés con Pánfilo de Narváez, que es el que envía Velázquez, que era su jefe, y para que lo detenga y lo traiga esposado a España. Esto en medio de la conquista de Tenochtitlan, o sea que realmente fue una cosa bastante tremenda, ¿no? Y obras diversas de Fermín del Rey, que fue un autor dramático que tiene una gran producción, entre ellos Hernán Cortés en Cholula, que ya se ha publicado en México, pero está en la Biblioteca Nacional, aquí al lado, y que estuvo durante muchos años inédita. A este hombre le debemos Hernán Cortés en Tabasco, Hernán Cortés Victorioso, etc. Lo que nos habla de que la gente quería saber más y quería acudir a los teatros, y que Hernán Cortés era uno de sus personajes preferidos. Y en cuanto a los poemas, pues tenemos de Francisco Ruiz de León, Hernandia, Triunfo de la Fe y Gloriana, de las Armas Españolas, de Madrid en 1775, dedicada a Bárbara de Braganza, que salta la figura del conquistador siguiendo la crónica de Solís, como ya he dicho, o México conquistada, poema heroico de Juan de Escóiquiz, para terminar el siglo de Madrid, 1798. En la segunda parte del siglo XVIII se observa en España y en gran parte de Europa un interés, un renacimiento, un interés por Hernán Cortés, y va a prolongarse hasta finales del siglo XIX, por lo menos, para después adentrarse con un poco menos de brío en el siglo XX. Y un importante impulso lo hace el arzobispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana, que después fue arzobispo de España, el primado de España, pues estaba en la sede de Toledo, y que hizo, por ejemplo, el Alcázar, y que él publicó, después de que se habían prohibido, las cartas
aumentadas con otros documentos por las cartas de relación de Hernán Cortés, en una edición maravillosa publicada en México en 1770. Para los ilustrados que llegaron a México, sintieron que después de tantos años, ni los dominicos, ni los franciscanos, ni los funcionarios habían realizado una españolización de los indígenas y de los pueblos, y por lo tanto pensaban que se necesitaba una segunda conquista, entre comillas, pero una segunda conquista que sería expandir lo que es México hacia el norte, es decir, realmente proseguir hacia el norte, y bueno, ese sería el gran norte de México, que llegaría hasta Alaska y que después los norteamericanos quitarían en 1848, 1848. Es decir, estos son los hacedores, con los Gálvez, etc. Y también los religiosos pensaban que tenían que aprender español, porque muchas de las religiones lo que hacían era servir de traductores, y por lo tanto ellos se llevaban, diríamos, una posición privilegiada frente a otros funcionarios castellanos llegados después, o en este caso catalanes, mallorquines, etcétera, porque una de las cosas que hicieron los Borbones, aunque no lo reconozcan, es abrir América a todos los reinos de España, no solamente a Castilla, con Andalucía y Extremadura, que fueron los grandes, los que llevaron la palma de la mano, sino que se llenan de catalanes, mallorquines, etcétera, y podría hablar de que el primer gobernador de California es Portolá de Lerida, Junípero Serra es mallorquín, y así valencianos son los primeros que llegan hasta Tahití, los que llegan a Alaska son de Mallorca, es decir, que realmente hay ese es el sentimiento que se tiene. Entonces se hace una gran expansión y que realmente llega después la independencia en el siglo XIX. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es lo que vemos ahora mismo, que por decir que a mí no me gusta que una figura se saque de la historia para ponerlo en una soflama política, ni a mí ni a nadie seguramente. Entonces, cuando a mí me preguntan los periodistas, ¿qué le pregunta usted que diga tal, que hay que pedir perdón? Bueno, pues nos ponemos todos los señores, toda la humanidad entera de rodillas y pedimos perdón. Pero sobre todo, tanto en España tenemos que pedir mucho perdón, y los mexicanos tienen que pedir mucho perdón a los chinos de Torreón que mataron, a los chinos de Torreón, de Baja California que mataron, etcétera, etcétera. Y los aztecas también tendrían que pedir perdón a todas las conquistas que hicieron, y etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de conquistadores, y yo no voy a pedir perdón a ningún romano porque haya venido a España a traerme el derecho romano, y que sí, que mataron a gente y que hubo guerras, etcétera, pero bueno, es que no podemos cambiar el rumbo de la historia y el rumbo de los imperios, y eso es hacerlo. Lo que sí podemos hacer es aprender de ello y no volver a repetir la lección o tener la mejor de las cosas. Bueno, en el siglo XIX, por tanto, es un arquetipo. Pero una de las cosas más interesantes, que es por la que yo estoy aquí, que es traerles la figura, es que sobre todo el siglo XIX se pone de moda la novela histórica, y entonces nada más que 5 o 6 años después de la independencia de México aparece una obra dedicada a Xicoténcatl, novela histórica aparecida en Filadelfia, que parece la primera novela histórica en español, aunque está ahora mismo en duda con otra novela un poco anterior, pero finalmente, pues si no es la primera, es la segunda. La escribe el poeta cubano José María Heredia. Xicoténcatl fue un príncipe y guerrero tlaxcalteca, es decir, son los que se unen a los españoles, todos menos que vivía uno de los 4 parcialidades y que se opone a Cortés, le da mala vida hasta que lo vence, y Xicoténcatl es apresado y ahorcado en Texcoco por orden del extremeño. El resto de los tlaxcaltecas, pues ya saben ustedes que se unen a los españoles y fueron bastante, primero leales y después bastante premiados por esa lealtad. Y no solamente los tlaxcaltecas, a partir de la Noche Triste realiza varias excursiones
por todos los alrededores para no tener detrás el enemigo, y no son otras cartecas, son varios docenas de pueblos los que se dedican, los que se van a unir a las tropas españolas. Lo curioso es que Xicoténcatl, a partir de esta obra, se pone de moda, porque esta una novela, es algo que en ese momento, pues las novelas no se inventan ahora, pero sí se ponen muy de moda. Y aparece un Xicoténcatl, príncipe americano, novela histórica del siglo XVI, obra de un escritor español, Salvador García Bahamonde, y editada en Valencia en 1831. Y si la novela anterior es considerada la primera novela histórica en castellano, en pugna con Ramiro, conde de Lucena, de 1823, la editada en Valencia se inaugura la novela romántica, ya que la de Filadelfia es más didáctica y neoclásica, siguiendo los parámetros del indio como buen salvaje. En cambio, la firmada por García Bahamonde narra los amores de Xicoténcatl con Tequila, la cual se enamora de Diego de Ordaz, que es a su vez amado por la famosa Doña Marina. En fin, entramos aquí ya a los culebrones. Aquí diríamos, aparte de la novela, aquí se inician los culebrones, si quieren latinoamericanos o si quieren españoles. Y realmente son muchos los que se van a unir a esta forma. ¿Por qué? Pues que ya hay un público lector, incluso obrero, que tiene poco dinero, y luego aparecerán las novelas por entregas, que veremos algunas después. Pero como novelas más importantes, estaría parte del Xicoténcatl de García Bahamonde, tendríamos el Nigromántico mexicano, novela histórica de aquel imperio del siglo XVI, publicado en Barcelona en 1838, en donde se habla de una serie de historias amorosas, donde no faltan duelos, celos, conjuraciones, pero la novedad es que la presencia de los misioneros es ensalzado. Tenemos el Guatimozín, último emperador de México, bastante olvidado, y es una novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la gran poetisa de Puerto Príncipe, cubana, donde narra los amores de Tequispan y Cacama, y de la primera por Velázquez de León, es decir, son capitanes de Cortés. Cortés está siempre detrás, pero aparece continuamente y aparece la conquista. Y gran popularidad alcanzó La Conjuración de México o Los hijos de Hernán Cortés, novela histórica de Patricio de la Escosura, editada en Madrid y México el mismo año, donde los amoríos de los protagonistas tienen un fondo histórico, que es la conjura de Martín Cortés y su deseo de independencia. Y que termina con una obra, esta sí bastante olvidada, que es Eleonor de Montezuma, un episodio del siglo XVI de Manuel Ruiz de Pérez, publicada en Granada en 1857. Y en cuanto a las novelas de entregas, que las que, pues, bueno, todos hemos comprado en alguna vez esas novelas por entrega, tenemos La conquista de México, de Ramón Ortega Frías, El Hernán Cortés de este hombre, de Julio Nombela. Aquí ven ustedes cómo son las entregas, que valían céntimos y que entonces podían, pues desde los más humildes hasta los obreros, el poder coleccionarla. Y otro es Hernán Cortés y Marina, de Rafael del Castillo. En este tipo de obras, como pueden comprobar, la trama se alarga y complica, multiplicándose el número de personajes. No se olvidan ciertos hechos como la quema de las naves, la noche triste, necesarios para que tengan una ambientación histórica, pero realmente pues el invento, y cada día más, cada una se supera a la siguiente, pues para vender y para crear la novedad que le diera, pues eso, su dinero. Junto a esto aparece una alta poesía que aparece en los romances del Duque de Rivas, Ángel de Saavedra, en cuyos romances históricos aparece La Buenaventura, una de las poemas que se sabían, por lo menos gran parte de la generación del siglo XIX y gran parte del siglo XX, porque es una señora la que le lee la mano
a Cortés y le dice que va a conquistar grandes tierras, etcétera, y se hizo muy famosa. Y de Alfonso García Tejero, otro titulado Hernán Cortés, en su obra El romancero histórico. Nos encontramos ante un pujante neomedievalismo con el fin de justificar un anhelo de reforma social, cultural, política y literaria. Y entonces Cortés se convierte en un héroe medieval, caballero de gesta, un nuevo sí, que encuentra en México la Nueva Valencia. Y en una parte dice: vence y arrolla lo que al paso encuentra, y de la rica México las cúpulas ostentan los pendones castellanos, y gime cual un siervo Moctezuma. Su imperio quebrantó, que a tal pujanza no hay quien resista en la terrible lucha, y el indio cede en la infernal pelea sus tesoros, sus joyas y venturas. Y esto lo podíamos poner en lugar de México, pues en Valencia y el Cid. Es decir, que en ese nuevo medievalismo entra de lleno Cortés. Y otra obra de muy popular fue El romancero Hernán Cortés, de Antonio Hurtado, en donde, pues aquí sí es más timorata, más bueno, diríamos más ñoña, y por ejemplo, para que vean la comparación, porque estamos entre este Cortés valeroso de las que gime, hace gemir a todo el mundo, con este otro que dice: trasmontando una colina todo el ejército va, delante los españoles, lo de Tlaxcala detrás, al pie de doña Marina cabalga el bueno Bernán, ella va vertiendo amores y él le sirve con afán, ella es hermosa de extremo y el bizarro por demás. Es decir, ñoña. Es lo que hay. En fin, es el Cortés, que también romántico, que se cuela en las noches y en las tardes de los hogares españoles del siglo XIX y del siglo XX. Cualquier parecido con la realidad fue un descuido en la ópera La heroína de México, que se representó el 14 de julio de 1832 en el Teatro Príncipe de Madrid, muy cerca de aquí, o Hernán Cortés o La conquista de México, Ignacio Ovejero, que era un prolífico autor, estrenado en 1848 en el Teatro Circo de Madrid también. Pero lo importante de estas obras es que nos permite afirmar la gran popularidad que tiene el conquistador extremeño, como también las piezas dramáticas, las mocedades de Hernán Cortés, de Patricio de la Escosura, de 1850, Hernán Cortés de Carlos Jiménez Placer, de 1867, y Un amor de Hernán Cortés de José Peón y Contreras, estrenado en México en 1883, y que seguramente pues termina uno un poco así como que queriendo ya que se termine el fin, porque realmente son obras de la época en donde los lances, amoríos, etcétera. En fin, que los turcos no han inventado nada. Ni los turcos, ni los peruanos, ni ante los peruanos, ni ante los argentinos, ni ante Televisa. La fuente principal de todo esto sigue siendo Antonio de Solís y La conquista de México, que se reimprime constantemente. Pero en cambio hay novelas históricas, hay obras, pero hay pocas obras, hay en estos momentos pocas obras, diríamos, que narren los acontecimientos, de una forma histórica, es decir, de una forma más neutral. Y entonces lo único que he encontrado es un opúsculo sobre la vida militar y política del conquistador de Nueva España, publicado en Sevilla en 1855, que lo hacen los militares. ¿Por qué? Porque los militares, los ñoños, no les gusta, lo que sobre todo quieren aprender las tácticas y cómo Hernán Cortés llega a realmente a salir, a entrar, a hacerse amigos, realmente sus cualidades para tener tantos enemigos y a la vez salir victorioso, ¿no? Pues sigue siendo una asignatura por parte que debían de estudiar todos los militares, porque realmente es asombroso. Y lo que se hace es traducir obras extranjeras que sí
cuentan, narran de una forma, diríamos, más o menos con algunos mitos, pero que narran la aventura de Cortés. Y entonces las casas, sobre todo de Barcelona, se ponen las botas vendiendo estas obras traducidas como las aventuras y conquistas de Hernán Cortés en México, por una sociedad de literatos, en donde juntamente le añaden unos bonitos grabados, y son grandes libros en donde se compran y se leen por toda la familia, como digo, con algunos mitos, pero realmente apegados a la historia y que son muy interesantes. Después está Hernán Cortés, Descubrimiento y Conquista de México, de 1868, y llegamos a la gran obra que hasta a la actualidad sería una de las obras de referencia de cualquiera que se dedique a Cortés, que es William Prescott, historiador norteamericano, que había realizado una historia de la conquista del Perú y después otra historia sobre los reyes católicos, y que es la obra, diríamos, que durante muchos años se consideró como la obra cumbre de la historiografía colombiana, cortesiana. En fin, España llega al final del siglo XIX con el cuarto centenario dedicado a Colón, donde se realizan una serie de revistas importantísimas, todos los historiadores, los escritores de moda, los escritores más importantes se ponen a escribir, porque realmente había un dinero importante y porque realmente España se vuelca con el centenario. Entonces, una de las más importantes colecciones de conferencias se hacen en el Ateneo de Madrid. Esta España en California, la he traído porque lo dije anteriormente, porque así me encontré yo con Cortés. La conquista de México fue hecha por un general, el José Gómez de Arteche. Es algo que también en el siglo XIX, es decir, frente al ñoño de Cortés, el Cortés más real, o el Cortés de las conquistas, está y se introduce dentro de los cuarteles y dentro de las armas, y por eso un general es el que llevan para que habla de la conquista de México, y como Tomás de la Reina y Reina habla sobre la conquista de Perú. Pero hay también los grandes historiadores, políticos, como don Emilio Castelar, que nacido en Cádiz y muerto en San Pedro del Pinatar. Yo voy a decir que soy de Jumilla, entonces voy a aprovechar, porque San Pedro del Pinatar pues también está en Murcia, y por lo tanto Emilio Castelar, que tenemos una magnífica ahí, gran orador y presidente de la Primera República, que realmente hace una magnífica obra, se llama La Noche Triste, dentro de varias publicaciones, tiene varias obras importantes. Y dice una cosa, dice, Hernán Cortés, dice, a pesar de estas personas entonces se calculan, se ponen en el tiempo, que es lo que siempre le he dicho también a nuestro periodista. No hay que medir a estos hombres por nuestra contemporaneidad, sino por nuestro ser, sino por el siglo XVI, conocer primero el siglo XVI y después conocer a ellos. Y entonces darles los atributos o los negativos que puedan tener, porque evidentemente todos no serán iguales. Y dice, Emilio Castelar defiende esta conquista, pues por conquista se apoderaron de México por nosotros conquistados. A pesar de cierta codicia y crueldad indispensable a todas las empresas temerarias, Hernán Cortés no tiene rival en el acometer, calcular, prevenir y proveer. Las consecuencias de su conquista fueron miríficas. No puede juzgarse un hecho como el arribo del nuevo mundo del antiguo, cual se juzga la irrupción de un pueblo en otro pueblo y la conquista de un estado por otro estado. La batalla suprema entre Moctezuma y Hernán Cortés, no entre dos estados, no entre dos razas, una batalla entre dos cielos y dos espíritus. Otro importante escritor fue Juan Valera, que escribía, tuvo unas cartas muy americanas que pasaron por distintas publicaciones. Y aquí pues escribió también de Hernán Cortés, y aquí nos encontramos ya a finales del siglo XVIII, que recibe respuestas, en este caso del ecuatoriano Juan León Mera o del cubano Rafael María Merchán, en donde, bueno, le van a
citar, por otra parte, le van a, diríamos que le van a hacer bajar esa imagen tan elogiosa de Hernán Cortés. Ya comienza esa contestación entre las dos orillas del Atlántico. Pero verán ustedes cómo cambia la cosa dentro de muy poco. Empieza la cosa porque, en primer lugar, empiezan a salir historiadores que buscan, y de manera fehaciente y de una manera constante, crónicas y papeles. El archivo de Indias, a partir del cuarto centenario, que casi tenía restringida la llegada de gente, entre otras cosas porque el archivo de Indias vivían allí, tenían su casa varias familias, entonces estaban entre los legajos, entonces realmente no estaban ni catalogados ni nada, y entonces, bueno, empiezan ya a clasificarse y empiezan a salir obras importantísimas. Pero también son los países latinoamericanos, para fijar sus fronteras, los que quieren y mandan mucha gente a España para buscar esos documentos. Y uno de los que recibe y que más documentos sacó fue don Marcos Jiménez de la Espada, y que dijo lo siguiente: los calificativos de groseros, ignorantes y descuidados de todo lo que fuese hacer oro y deshacer indios, con que igual y sistemáticamente se pretende denigrar a los llamados, voy a poner, este es Juan Valera, este es otro, y aquí está, se pretende denigrar a los llamados en montón aventureros de la conquista, obliga al último de sus compatriotas, cuando la ocasión se ofrece, a protestar del agravio, señalando las numerosas excepciones de aquella generalización demasiado absoluta, y volviendo por el buen nombre de los que ejecutaron no solamente su brazo en la matanza y rapiña, fatales condiciones aún hoy de las empresas militares, pero también su inteligencia y su sagacidad en observar, estudiar y describir todo lo peregrino y admirable de la tierra y los hombres que sujetaron a su dominio. Un gran amante de las crónicas, donde él descubrió muchísimas y publicó, y por lo tanto hablaba de esta Jiménez de Espada. Pero llega la pérdida de Cuba, de Filipinas, el desastre, y en España, aunque se dice que la tarde que se enteraron de que se había perdido Cuba, pues la gente se fue a los toros, pues realmente la generación del 98, saben ustedes que fue muy crítica con el país, con toda la situación, con el gobierno, ¿no? Y no podía ser menos el que apareciesen gente que también van a criticar ese pasado, o cómo se enseña, y quitar esas figuras del primer plano, ya que estaban metidos hasta en el último hogar español. Uno de ellos es don Joaquín Costa, que dice en un famoso manifiesto: deshinchemos esos grandes nombres, Sagunto, Numancia, Otumba, Lepanto, con que se envenena nuestra juventud las escuelas, y pasémosles una esponja. Y frente a Gonzalo de Córdoba y Hernán Cortés, recobremos el destino de España en Vives y en Campomanes. Es decir, vamos a ver a los grandes pensadores, a los grandes europeístas, y vamos a dejarnos de conocer las batallas y esto. Bueno, una cosa no quita la otra, pero era lo que reclamaban en ese momento, justamente cuando ya no teníamos imperio. Y más allá de esta proclama, aparece una sección española de la leyenda negra, por decir así, que encabeza Pompeyo Géner. Aquí tenemos a Pompeyo Géner, en donde pues dice que lo que los aventureros españoles hicieron en Cuba y Puerto Rico, no quedó ni un solo indígena con vida, y que España vivió durante 2 siglos del robo y del exterminio. Cándido Ruiz Martínez, ciñéndose al gobierno de Fray Nicolás de Obando en la Española, decía que ojalá pudiésemos arrancar esas negras páginas de la historia de nuestra patria. Y para echar más leña en el fuego, Luis Vega Rey edita en 1898 en Madrid, en la imprenta de Ricardo Rojas, el libro Puntos Negros del Descubrimiento de América, estudio histórico crítico, donde realmente se pasa a 3 pueblos con todos los descubridores, pero con los conquistadores.
El libro es un completo resumen de todo lo negativo, es decir, que España no hizo nada, absolutamente nada bueno en América. Es decir, que bueno, que bien podía ser un holandés, etcétera, y que es esa revancha, es ese momento en donde se está poniendo en cuestión dónde vamos, qué hacemos, ahora que estamos otra vez solos como al principio. Es decir, estamos otra vez en 1491 y ahora, después de volver, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues se ha hecho muchísimo y yo no vengo aquí a ver la lista. Lo curioso es que otro libro que yo edité, que es un diálogo de Emilio Pi Margall, otro republicano y un político y escritor excelente, y además un gran amante del pasado prehispánico, en donde tiene un diálogo entre Guatimozín y el conquistador. Él se entera de que van a inaugurar una estatua de Guatimozín, el Cuauhtémoc también, llamado Cuauhtémoc, en la avenida principal de México, y entonces hay como un diálogo entre la estatua que ya estaba de Hernán Cortés y la de Guatimozín. Entonces es muy bonito, donde se habla de que se hizo por la fuerza, según y muy inteligente según él, que los españoles llegaron a conquistar lo que habían conquistado ellos anteriormente, y bueno, pues otros que ya hemos hablado aquí, y al final termina con lo siguiente, dice: «Ah, Cortés, pretendéis en vano justificar vuestra conquista, nada hubo que la autorizase, nada vino después a legitimarla, abundosos y tempranos fueron los males, escasos y tardíos sus bienes, esclavo quedó México en cuanto lo vencisteis y esclavo permaneció durante siglos». Es decir, y es una imagen que ha calado hasta la actualidad, es decir, la vida de México se acaba cuando llega Hernán Cortés y con la independencia vuelve a salir México. Bueno, eso no tiene ni pie ni cabeza. México no eran los aztecas ni era el lago de Texcoco. México, después, cuando dejan los españoles, es un país que son 700 veces más grande que lo que habían conquistado los aztecas, y con muchísimos pueblos y con otras valores, pero evidentemente los que fundan México, el padre uno es la cultura azteca y las culturas indígenas, y otros son las culturas españolas. Y hay zonas o áreas, sobre todo en el norte de México, hasta la actualidad, donde evidentemente no solamente Hernán Cortés, sino la conquista, sino se ve de otra forma completamente, porque allí no hubo nada, hubo solamente los indios, los chichimecas, o estaba despoblado en gran parte, y realmente pues diríamos que estaba en vano, y allí llegaron los misioneros y los españoles para fundar Torreón, Chihuahua, El Paso, etcétera, 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 y las misiones que dieron nombre, ¿no? Santa Bárbara, San Francisco, Los Ángeles, Tijuana, que también, en fin. En conclusión, la figura de Hernán Cortés va enriqueciéndose con nuevos y contrastados matices a lo largo del siglo XIX. Al héroe conquistador y aguerrido se le suma el héroe galán y romántico, y a estos el Cortés cruel y astuto. Bueno, se van al principio del siglo XX, están los arquetipos, y por eso y con esto voy a terminar. Ya están los arquetipos, y vamos a estos arquetipos, se le van sumando nuevas obras hasta en la actualidad. Evidentemente hay gente que no se quedó de a gusto con esta, diríamos, rama, negativa, que creo que fue por otra parte, no tiene desperdicio en leerlo, y creo que en algunos puntos tenía también el hacer frente a un Cortés ñoñero, etcétera, o realmente demasiado exaltado por los militares, en donde, bueno, pues era una conquista. Pero la que se lee muy bien a Solís, etcétera, es una mujer que quizás no se pueden ustedes imaginar, pero es nada más, este es el opúsculo, perdón, de Pi Margall, pero es esta mujer, Emilia Pardo Bazán, que lee de pequeña a Solís,
y dedica varios artículos y una obra que se llama Hernán Cortés y sus hazañas, publicada en Madrid en 1914. Es decir, ya vienen, si vienen por una parte los Pompeyo Genes de Barcelona con una imagen negativa, pues llegan de Galicia un aire que va a retomar un Cortés, diríamos, más centrado en la historia y en sus hazañas y en sus claroscuros, ni blanco ni negro, sino con muchos matices. Y otro que habla es Onofre. Esta es la obra de la Condesa de Pardo Bazán, que se ha reeditado hace poco. Otro es Hernán Cortés, de Onofre, Peligro y Valle. Es una obra que empieza y que sigue las obras más pequeñas que se realizan en su patria, en Medellín y en Badajoz, y que se realiza porque se va a inaugurar la estatua de Hernán Cortés, que estaban tardando un poquito, y que, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán se queja en 1914 de que Madrid no tenía una escasísima presencia la figura de Hernán Cortés, a pesar de ser una figura universal, y no tenía muy escasa presencia en Madrid, en calles, ni en plazas, ni en ningún sitio, ni en estatuas, ni etcétera. Es decir, y la Pardo Bazán, realmente, que era una señora de Dalmas Tomar, empieza a contar y empieza a reivindicar esa obra, a reivindicar que existan más monumentos y existan más pinturas sobre esto. Esta es la segunda obra, y la tercera, pues es una obra de 32 páginas, que es como se leía en esos momentos y como se lee ahora, deprisa, ¿no? Es de colección Hombres Célebres, 32 páginas, 2 pesetas, Augusto, Riera y Sol. Vámonos, entonces ya en una tarde te puedes leer Hernán Cortés y tal y cual. Bueno, esto se llama Cacao Maravillado, es decir, aquí no sabes si Pizarro estuvo en Otumba o Hernán Cortés conquistó en la Antártida, porque aquí eran los Hombres Célebres, con lo cual salía en la misma colección Livingstone, Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Para poner las cosas en su sitio tiene que venir un norteamericano, Loomis, que es un compatriota que, después de estudiar los exploradores de su país, etcétera, apoya el mestizaje español frente al genocidio norteamericano y le lleva a ensalzar al conquistador. Él no deja de repetir que fue una conquista cruenta, que hubo sus daños colaterales, pero que realmente la defensa del mestizaje, la creación de un pueblo, estaba dentro también de la misma, desde el mismo momento en el que termina, en la última piedra en el que se ya termina la defensa de México Tenochtitlan, ¿no? Y que al día siguiente, aunque sus hombres que llevaba con él y que habían llegado posteriormente, mientras que se hace la conquista, que ya habían venido geógrafos, habían venido gente para hacer barcos, etcétera, le dicen que no construya la capital de su gobernatura, porque es capitán general y gobernador, que lo haga en el sur, donde en Coyoacán, donde realmente la tierra es más firme, porque hay continuamente terremotos, pero él, creyendo en ese México que sigue eterno, lo que hace es, con esas piedras que había conseguido, que de los templos, etcétera, funda la Ciudad de México sobre la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Y eso es un paso importante en el imaginario y la mente de este conquistador, que es inmediatamente que conquista, es poblador y colonizador. Loomis fue muy aclamado, y hay otro que es Blanco Fombona, que es un venezolano, Blanco Fombona Rufino, que sigue y que lo va a apoyar al conquistador en esta obra de 1921, El conquistador español del siglo XVI, ensayo de interpretación, donde realmente vuelve sobre este tema. Y tuvo su origen en una reunión de escritores y artistas donde Gabriel Alomar
diputado republicano catalán, denigró al conjunto de los conquistadores, obligando al americano a la defensa de los osados argonautas. Es decir, que el venezolano vino a ponerle las síes al diputado republicano catalán. Válgame Dios, cómo han cambiado los tiempos. Pero esto, que es una anécdota, no sería tan anécdota, porque para mí es un hombre fundamental y que hay que recuperar, porque si algo vale la pena realmente es recuperar las personas que han intentado encontrar. Estamos en un momento en donde los Estados Unidos no solamente se convierten en el imperio más grande del mundo, sino donde quieren someter y quieren conquistar económicamente, social, políticamente, todo el resto del continente. Es decir, América para los americanos, pero los americanos de Bush, no para el resto de los americanos. Y entonces aparece José Vasconcelos, un hombre realmente impresionante, que escribe como los dioses y que realiza esta obra, La raza cósmica, es decir, los españoles llegan para hacer el mestizaje. No solamente eso, llegan los chinos, que se incorporan, porque no solamente es mestizaje, es español con eso, sino que llegan después gente que viene de Irlanda porque son católicos y son expulsados por los y se incorporan. Después viene gente de China a través de la nao. Muy pronto, la idea, por ejemplo, de Cortés no solamente es quedarse en México, sino hacer un gran México donde se incorpore la China y sea un gran centro mundial. Él quiere hacer de México el gran centro entre los países de China, Japón, con Europa, y ser México el que realmente haga los trasvases de todas las especies, de todos los biombos que se ponen de moda, etcétera. Especias que no solamente servían para una comida sosísima que se comía entonces, sino que servían también para que las viandas se conservasen por medio de la pimienta, etcétera. Cuantas más viandas había, más ejércitos y más ciudades más grandes había, y además tenía poderes medicinales y afrodisíacos para quien lo necesitara. Bueno, él publica esta obra que se debía leer el presidente de México actual con mucho respeto, que se llama Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. Creo que José Vasconcelos no se le puede decir que es un españolista, sino es un escritor universal, y creo que debíamos de leerse esta obra para creador de la nacionalidad mexicana como otra pata de esa nacionalidad. Después, como digo, fueron muchos los que llegaron, los esclavos que se integraron en Veracruz, etcétera, en otros sitios, y que recibieron un trato distinto a lo que estaba Loomis conocía en el norte. Por último, voy a traer dos obras que se unen a de estos dos momentos. Una es de Ramón J. Sender. Este es de Hernán Cortés de Villaespesa, que es otro de los éxitos del momento. Salvador Rueda, de los poemas, es decir, que se unen a esas, se van uniendo a esas, como digo, a esas tradición anteriores, ¿no? Pero quizás lo más interesante, porque no dejan de repetir con más o menos aciertos esos poemarios desde el siglo XVI. Pero estas son dos obras, las dos últimas, muy importantes, porque resumen también esa ruptura que hay en el 98, en el desastre del 98, pero también lo hay después de la Guerra Civil de España. Ramón J. Sender sale exiliado a México y publica dos obras, Jubileo en el Zócalo, pero nada más llegar a México en 1940, una obra muy crítica con Hernán Cortés que se llama Hernán Cortés, retablo de 2 partes y 11 cuadros. Una obra que, de alguna forma, él quiere, diríamos, rendir cuentas con la España imperial, con la España y tal, y que entonces coge Hernán Cortés, otra vez, como he dicho, como es la figura más conocida por todos los españoles en este caso, y supera a Pizarro en obras, etcétera, y entonces lo convierte en representante del imperialismo español, de alguna forma, que había
hecho que él saliera de España y que saliera del exilio. Y por parte de los que se quedan aquí en España, durante muchos años tiene mucho éxito una obra que en un principio fue tenía su origen en un concurso sobre guiones cinematográficos, y que es de Rafael García Serrano, Cuando los dioses nacían en Extremadura, y que la visión dentro del primer franquismo de lo que es la visión de Hernán Cortés, que, como digo, es una visión poliédrica con muchos matices, pero que demuestra que sigue siendo, a pesar de todo, no me extraña que se hable el presidente de México de Hernán Cortés, porque es un fundador, de, quieran o no, de su nacionalidad, sino que realmente se convierte en cierto momento en la política a favor o en contra, según los grupos y quien esté hablando. Y muchas gracias. Y si quieren alguna breve pregunta, porque yo, aparte de estas obras, no sé mucho más sobre esto, y sobre todo, le digo, estarán a favor o en contra. Simplemente les pido que lean por lo menos las 4 o 5 obras cronistas, y que sitúen las conquistas de México en el siglo XVI, finales del XVI, como tienen que hacer con el viaje de Magallanes y como tienen que hacer con otros tantos hechos históricos, y no traerlos a la actualidad y no traerlos a un campo político o de nuestras ideas, porque realmente todo no es blanco ni negro, sino que todo tiene sus grises, y en esos grises está quizás la verdad. Muchas gracias.